existe una situación que está afectando gravemente a las poblaciones que viven en suburbios, en zonas urbano marginales y en zonas rurales. Me estoy refiriendo al déficit y a la escasez del agua que se viene experimentando a nivel mundial y también en los países de Latinoamérica. Lamentablemente, el Banco Mundial menciona que los países sí pueden responder a estas amenazas del cambio climático, la contaminación y la creciente demanda del agua si se aplicarían políticas públicas que permitan fortalecer su seguridad hídrica. A nivel mundial existen 2.200 millones de personas que viven sin acceso al agua potable. La situación en América Latina es que 37 millones de personas carecen de acceso al agua potable. 166 millones de personas todavía no cuentan con acceso seguro al agua potable en América Latina y menos del 50% de las aguas residuales son tratadas de forma adecuada. En las ciudades de América Latina, más de 300 millones de personas no tienen sistema de alcantarillado y más de 10 millones de personas defecan al aire libre. Esta es una situación muy lamentable que se viene pasando actualmente en América Latina. En Perú, por ejemplo, la mitad de la población no cuenta con acceso a agua de calidad con continuidad. Es decir, 15 millones de peruanos no tienen agua en su vivienda y solo el 43% cuenta con un alcantarillado seguro en su casa. En Colombia, 3 millones de personas no tienen acceso al servicio al agua potable y 1,5 millones de colombianos defecan al aire libre. En Ecuador, el 26% de la población del país no tiene acceso a una fuente de agua segura. Y en México, más de 35 millones de mexicanos viven con escasez de agua. México se encuentra entre los 25 países del mundo que está afrontando un estrés hídrico extremo. Como pueden ver, estas cifras son alarmantes. Sobre todo que el déficit de agua viene teniendo repercusiones negativas. En el 2002 había en el mundo al menos 1.700 millones de personas que tomaban agua para consumo de fuentes contaminadas con heces. Entonces, se necesita grandes cantidades de agua para que las personas también puedan practicar y realizar una buena higiene, que es importante, fundamental para prevenir las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades que caracterizan los climas tropicales de América Latina. Lamentablemente, el agua para consumo está contaminada. ¿Por qué? Porque muchas veces el 58% de las aguas contaminadas son vertidas a los ríos, a las quebradas, y estas aguas son consumidas principalmente por la población que está asentada en zonas urbano-marginales y en zonas rurales, causando así al año esta contaminación del agua 500,000 muertes por enfermedades diarreicas. Entonces se calcula que cerca de 1 millón de personas fallecen cada año a causa de la diarrea y que ha sido contraída como resultado de la insalubridad del agua. ¿Por qué? Porque existe un saneamiento insuficiente y una mala higiene de las manos. Entonces, esto es importante y muy fundamental de cómo se puede solucionar este problema del agua. ¿Qué está pasando? Como las personas tienen poco acceso al agua, con las justas pueden ajuntar, reunir el agua que necesitan para preparar sus alimentos, entonces ya no destinan una cantidad de agua necesaria para la higiene. Entonces, después de defecar,
normalmente no se lavan las manos, en el caso de los niños principalmente, que son los principales afectados, entonces esto les ocasiona diarreas, infecciones y lamentablemente terminan en la muerte. Si se harían estas buenas prácticas de higiene, se evitarían que fallecieran unos 300,000 niños menores de 5 años cada año. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor de 3.5 millones de niños mueren en el mundo a causa de la diarrea y otros males respiratorios, que son transmitidos por estas bacterias que se acumulan en las manos de los niños. Cerca de 10,000 niños menores de 5 años fallecen anualmente en Latinoamérica debido a las enfermedades diarreicas agudas, siendo la segunda causa de muerte de infantes en el mundo. Cerca de 1,000 niños mueren todos los días. 1,000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas por el agua potable contaminada, saneamiento deficiente y malas prácticas de higiene. Lamentablemente, esta situación pasa principalmente en los suburbios, en las zonas urbano marginales y en las zonas rurales. Este es un llamado a los municipios. Los municipios también tienen las facultades para formular políticas públicas y asignar presupuestos. Es importante, alcaldes, alcaldesas, de que ustedes dentro de su presupuesto tienen que designar cómo van a estar trabajando el tema de del agua segura y el saneamiento básico. Esto es muy importante. Si bien es cierto, los municipios hacen esfuerzos por enviar cisternas de agua para que la población sea abastecida de agua, pero como es tan escasa, también la población trata de cuidar el agua y muchas veces solamente lo destina para la preparación de sus alimentos, pero ya no para su higiene. Y como les dije, lamentablemente en las zonas, en los suburbios, en las zonas urbano marginales y en las zonas rurales, millones de poblaciones defecan al aire libre. También es importante mencionar que el derecho al agua es una preocupación de las Naciones Unidas y así fue como lo estableció en el año 2010. También en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 6, propone que hay que garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Por eso, municipios, vuelvo a repetir, alcalde, alcaldesa, es importante que dentro de tu plan estratégico, de tus lineamientos de desarrollo, tienes que diseñar una política pública con su presupuesto que esté destinada a mejorar el acceso universal y equitativo al agua segura para beber, pero también tienen que trabajar los servicios de saneamiento e higiene para todas las personas. Hay que ayudar a que todas las personas tengan una vida digna. Tener una vida digna significa que todos puedan tener su saneamiento básico en su casa, un baño decente y adecuado para los seres humanos. Ese es un proyecto de saneamiento rural y de saneamiento para zonas urbano marginales que deben trabajar todos los municipios, por favor. Es importante también invertir. Eso es lo que dice el Banco Mundial. Se necesita invertir al menos el 1% del PBI anualmente para poder cerrar la brecha de la cobertura del agua potable y el saneamiento. Ahora, también este es un mensaje para todos los municipios. Cuando ustedes hagan sus proyectos de saneamiento rural, de saneamiento de los suburbios y cuando hagan también sus proyectos de acceso al agua potable, va a generar más de 3 millones de empleos directos anuales en Latinoamérica si todos los municipios empezaran a trabajar proyectos destinados al acceso al agua y al saneamiento
básico en estas zonas alejadas. También es importante invertir en lo que son sistemas circulares del tratamiento de aguas residuales. ¿Para qué? Para de esa manera también dar tratamiento a todas estas aguas que se vierten a los ríos. Ahora, este es un llamado para todos los profesionales de la ingeniería ambiental. ¿Cómo se suman al monitoreo del agua que está en los ríos, en las quebradas, en las nacientes, de tal manera de que se pueda saber cómo viene evolucionando la contaminación del agua, sobre todo cuando ésta termina siendo consumida por poblaciones que están asentadas aguas abajo en los ríos, en las quebradas? Entonces, por favor, esto es muy importante. Esta es una política pública que deben establecer todos los municipios. El monitoreo del agua de la mano de las autoridades nacionales de agua y de los recursos hídricos, para ver cómo viene evolucionando. ¿Por qué? Porque esta agua está siendo consumida por la población y esta agua está generando muertes en la niñez. Entonces se dan cuenta cómo toda esta situación, por no generar una adecuada política pública, está perjudicando a la población y por ende también a la niñez. Entonces, también es importante a nivel multisectorial avanzar en la gobernanza del agua. El tema del agua es una preocupación de varios ministerios, no solamente del ministerio que está relacionado con el agua, sino de varios ministerios, del Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Economía, que tiene que asegurar los presupuestos para los proyectos de acceso al agua y de saneamiento rural. El Banco Mundial ha cuantificado la brecha de financiamiento para lograr un acceso universal al agua hasta el 2030. El Banco Mundial dice que se necesitan 1.900 millones y 3.200 millones de dólares por año para poder reducir la brecha del acceso universal al agua. Entonces, esa es la cantidad, el presupuesto que se necesita, entre 1.900 millones a 3.200 millones de dólares por año. Entonces, por favor, este es un llamado también a los gobiernos nacionales, multisectoriales, a los gobiernos regionales, a los provinciales y a los municipios, que es importante justo cuando ahora se están diseñando los presupuestos participativos para que incluyan este tipo de proyectos que puedan ser aprobados este 2024 para que se implementen en el 2025. Y ni hablar de las escuelas. Imagínense, si no hay acceso al agua en las viviendas, las escuelas igual, el 30% de las escuelas en Latinoamérica no tiene instalaciones sanitarias adecuadas. El 25% de la población en Latinoamérica vive de la agricultura. ¿Eso qué significa? Que están prácticamente en la línea de la pobreza y las personas dependen de la lluvia y del riego para subsistir y generar ingresos. Entonces, lamentablemente que el agua se está destinando más para el tema de energía, de electricidad, pero no se está pensando en la población. También es importante todo este trabajo que vienen haciendo desde algunas municipalidades, desde algunos municipios, la entrega de filtros potabilizadores de agua en zonas vulnerables y las pastillas purificadoras del agua. Entonces, el incremento del 1% de la cobertura de agua potable y saneamiento, y también es importante que si se implementan todos estos proyectos de saneamiento rural y de acceso al agua, también se van a generar empleos en estas zonas rurales. Entonces, la escasez de agua, la falta del acceso al agua en más del 25% de la población de Latinoamérica es una preocupación que todos debemos sumarnos, liderado por una gobernanza multisectorial con participación de todos los niveles de gobiernos, de los municipios principalmente y de la población vulnerable. Por favor, este es un compromiso
que deben asumir todos, pero principalmente en las zonas urbano-marginales, en la zona de suburbios y en las zonas rurales, liderada por los alcaldes y las alcaldesas, porque en sus manos depende la salud de millones de personas de Latinoamérica y del mundo.